Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que han conquistado corazones alrededor del globo. Pero no solo vamos a hablar de su trabajo, no. Hoy vamos a desentrañar algo que titula nuestro vídeo, Mensaje secreto y emotivo, ¿te mereces esto? ¿Qué habrá detrás de estas palabras? ¿Qué mensaje secreto podría existir entre dos grandes de la actuación que han compartido pantalla y, quién sabe, quizás también confidencias? Quédense conmigo porque vamos a explorar esta intrigante historia. Antes de empezar a desvelar los misterios, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí y si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante universo de las series y los actores que amamos. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este enigmático mensaje. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca, nos han regalado interpretaciones inolvidables a lo largo de sus carreras. Los recordamos juntos en Kara para Aşk, una novela que marcó un antes y un después para muchos de nosotros. La química entre sus personajes, Ömer y Elif, era palpable, magnética, casi eléctrica. Sus miradas, sus diálogos, la intensidad de sus emociones, todo en ellos nos transportaba a un mundo donde el amor, la justicia y el destino se entrelazaban de forma magistral. Y es precisamente esa conexión en pantalla lo que alimenta la fantasía y la especulación sobre lo que podría haber fuera de cámaras. Cuando hablamos de un mensaje secreto y emotivo, la mente vuela. Podría referirse a un gesto real entre los actores, algo que compartieron durante o después de rodar, y que solo ellos, o quizás un círculo muy cercano, conocen. O podría ser una interpretación más poética, un tributo a la fuerza de sus personajes, a lo que ellos representaron para el público. El título sugiere que hay algo digno de ser revelado, algo que estos dos artistas, por su trayectoria, por su talento, por el impacto que han tenido en sus seguidores, se merecen. Pensemos en la magnitud de su impacto. Engin Akyurek es conocido por su profundidad, por su capacidad de encarnar personajes complejos con una sutileza que te atrapa. Desde ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Hasta Elif en Kara para Aşk, ha demostrado una versatilidad impresionante. Tuba Büyüküstün, por su parte, es sinónimo de elegancia, de una presencia escénica que irradia autenticidad y fuerza femenina. Sus papeles, tanto en dramas como en proyectos más contemporáneos, siempre dejan una huella imborrable. Entonces, ¿qué podría ser este ¿te mereces esto? Podría ser un reconocimiento implícito a la calidad de su trabajo conjunto. Kara para Aşk no fue solo una historia de amor, fue una historia de redención, de lucha contra la corrupción, de sacrificios y de un amor que se convierte en el ancla en medio de la tormenta. Los personajes de Ömer e Elif se enfrentaron a situaciones límite, y la forma en que Engin y Tuba dieron vida a esas pruebas fue, sin duda, digna de admiración. Quizás el mensaje secreto es la comprensión mutua de lo que significó ese proyecto para sus carreras, el esfuerzo invertido, las horas de rodaje, la conexión emocional que tuvieron que establecer para que la audiencia creyera en su amor. Y cuando hablamos de emotivo, nos referimos a la resonancia que lograron. Millones de personas alrededor del mundo se identificaron con sus luchas, suspiraron con sus reconciliaciones y sufrieron con sus pérdidas. Esa capacidad de generar una conexión emocional tan profunda con el público es un regalo, y es algo que sin duda se merecen. El título nos insinúa que quizás hubo un momento, un intercambio, un pensamiento compartido entre Engin y Tuba que encapsuló todo esto. ¿Te mereces este éxito, te mereces este reconocimiento, te mereces haber creado esto juntos, dicho en privado, pero cuyo eco resuena en cada mirada de admiración que sus fans les dedican? Otra interpretación podría ser más personal. Ambos actores, a pesar de su fama, han mantenido una vida privada relativamente discreta. No son de los que buscan constantemente la atención mediática fuera de sus proyectos. Por lo tanto, si existiera un mensaje secreto y emotivo entre ellos, sería algo íntimo, reservado para sus círculos de confianza. Podría ser una muestra de respeto mutuo, de admiración por la profesionalidad del otro, o incluso un agradecimiento por el apoyo durante momentos difíciles.
En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras, la longevidad y el respeto profesional entre colegas son tesoros muy valiosos. El hecho de que sigan siendo recordados juntos y admirados por el público podría ser un reflejo de esa conexión, sea cual sea su naturaleza real. Además, pensemos en el título como una frase que encapsula la admiración que el público siente por ellos. Es como si dijéramos, Enginak Yurek y Tuba Buyukustun, por todo lo que han dado al arte, por las emociones que nos han hecho sentir, por las historias que nos han contado, *** te mereces esto ***. Esto sería el cariño del público, el legado que han construido, el lugar que ocupan en la historia de la televisión turca y mundial. El título, en este sentido, sería una forma de dar voz a esa gratitud colectiva. Consideremos la posibilidad de que el título haga referencia a un momento específico. Quizás durante el rodaje de Kara para Aşk, hubo un momento de conexión particularmente fuerte, una escena que los dejó exhaustos pero satisfechos, y en ese instante, uno le dijo al otro algo así como: lo hemos logrado, esto es lo que hemos creado, y te lo mereces. O tal vez, después de recibir premios, después de que la novela se convirtiera en un éxito rotundo, hubo una conversación privada donde se felicitaron mutuamente por el arduo trabajo y el resultado obtenido. La belleza de las interpretaciones artísticas es que nos permiten explorar diferentes capas de significado. El título Mensaje secreto y emotivo, ¿qué mereces esto?, es un gancho perfecto para invitarnos a reflexionar sobre la trayectoria de Enginak Yurek y Tuba Buyukustun, sobre la magia que crearon juntos en pantalla y sobre el profundo impacto que han tenido en nosotros, los espectadores. Para mí personalmente este título evoca la idea de un reconocimiento mutuo por el arte y el esfuerzo. Engin con su intensidad dramática y Tuba con su gracia y autenticidad, formaron una dupla que trascendió la pantalla. Nos hicieron creer en un amor imposible, en la lucha contra la injusticia, en la fuerza del espíritu humano. Y esa experiencia compartida, ese legado artístico, es algo que sin duda ambos se merecen. Ahora, para ir concluyendo, quiero resumir un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la icónica pareja que forman Enginak Yurek y Tuba Buyukustun, especialmente en su inolvidable trabajo en Kara para Aşk. Hemos reflexionado sobre el posible significado de un mensaje secreto y emotivo entre ellos, considerando tanto interpretaciones personales como homenajes a su impacto artístico. Y hemos llegado a la conclusión de que, en cualquier caso, el título encapsula la admiración y el reconocimiento que tanto ellos como sus obras merecen. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Me encanta poder compartir estas historias y reflexiones con ustedes. Espero que este vídeo les haya parecido tan interesante y emotivo como a mí me resultó crearlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes este mensaje secreto y emotivo? ¿Tienen alguna teoría o alguna experiencia personal relacionada con Engin y Tuba que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenme un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Engin y Tuba, o de las telenovelas turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!